servidores. La iglesia, hermanos, necesita servidores. Y realmente, hermanos, en la iglesia todos trabajamos. Algunos poquito, otros más o menos, unos un poco más. Pero todos somos siervos del Señor. Y estamos para servir a nuestros hermanos. Pablo, el paladín más grande del Nuevo Testamento después de Jesucristo, en todas sus cartas que envió siempre se llamó Pablo, servidor de Jesucristo. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que ser servidores de Jesucristo. Y un servidor, hermanos, es una persona que está dispuesto a hacer todo lo que Dios diga. Aunque no digan amén. Cuando Dios lo diga. Aleluya. Y donde Él pida. No importa, hermanos, cómo pida. Que no se nos olvide que Él siempre va a ir delante de nosotros. Nunca nos va a dejar solos. Nunca nos va a dejar solos. Un servidor de Dios, hermanos, tiene que congregarse. Por eso en Hebreos nos dejó un mandamiento. Tiene que congregarse un siervo de Dios. Un siervo de Dios, ser siervo de Dios, hermanos, no es opción. Es llamamiento. Y en diferentes puntos, no a todos nos llamó a estar en el mismo lugar. Pero seguimos siendo siervos. A Abraham, hermanos, no le dio opción el Señor. Le dijo, sal de tu tierra y sal de tu parentela. Y le dio una promesa hermosa. Y haré de ti una nación grande. Hermanos, a nosotros el Señor nos llama a ser sus siervos. Y créanme, Él tiene un galardón. Él tiene un galardón. Servir, hermanos, no es algo que nosotros hacemos para Dios. Servir es lo que Dios hace a través de nosotros. Eso es servir, hermanos. Y el día de hoy, hermanos, vamos a ver una de las únicas dos funciones que hay en una iglesia. ¿Sabían que en la iglesia no hay ujieres? Que en la Biblia, no hay ujieres. No existe esa palabra ujier. ¿Sabían que en la Biblia no aparece la palabra líder de alabanza? ¿Sabían que en la Biblia no aparece el término copastor? ¿Pastor asociado? En la Biblia, hermanos, aparecen dos funciones. Los ancianos o pastor, que es lo mismo, y los diáconos. Nada más. Nada más. No hay más, hermanos. Y todos somos llamados a ser diáconos. Todos los que trabajamos somos diáconos. Pero no todos podemos ser nombrados para la iglesia diáconos. Porque el día de hoy vamos a ver las características que un diácono necesita cumplir. Diácono, hermanos, es una palabra de origen griego que significa el que sirve. A veces creemos que diácono es sinónimo de autoridad, hermanos, y estamos equivocados si creemos eso. Diácono es servidor, es el que sirve. No tiene nada que ver con autoridad. Un diácono, hermanos, en el servicio tiene que ser la extensión de las manos del pastor, la extensión de los ojos del pastor. El pastor, hermanos, es un hombre
que atendió un llamamiento. Y no es fácil. Yo soy como Moisés, yo al Señor le digo, Señor, yo soy hasta tartamudo, porque sé lo que implica. Pero estoy atento a la voz del Señor. Hermanos, debemos tener la misma visión que tienen los pastores en esta casa y en todos donde se predique la sana doctrina. ¿Por qué nace el oficio del diácono, hermanos? En Hechos, vamos rápidamente ahí al libro de Hechos, en el capítulo 6, ahí es cuando nace la necesidad del oficio de diácono. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Fíjense, hermanos, en aquellos días había murmuraciones de que a las viudas no se les atendían. Lo bueno es que en Agua Viva eso no pasa. ¿Sabían que hay una hermana que se fue porque creen que no atendemos a las personas que necesitan ayuda? Simplemente porque eso no se predica. Que no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda. Y en aquellos tiempos también existía eso. Dice, había murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Fíjense, hermanos, los discípulos, los apóstoles de aquel tiempo, que ahora a la continuación son los pastores, dijeron, la iglesia crecía, hermanos, y llegó el punto en que se les salió del alcance de las manos, o atendían o predicaban la palabra. No se podía ya hacer las dos cosas. Dice, buscad pues, hermanos. ¿En dónde, hermanos? ¿En dónde tenemos que buscar, hermanos? O sea, ¿en dónde? Aquí. No tenemos que ir a buscar, hermanos, a otras iglesias. Es que allá está alguien que es bien trabajador. No, hermanos, aquí entre vosotros. Aleluya. Aquí entre vosotros. Dice, busquemos, hermanos, entre vosotros a 7 varones. Fíjense, hermanos. Primera condición. ¿De qué, hermana? Dice su versión. Buen testimonio. 7 hombres de toda confianza. Ellos deben tener mucha sabiduría. Hasta ahí. Hermanos de toda confianza. Aquí la versión de nuestra hermana Grecia dice de buena reputación. ¿Alguna otra versión? De buen testimonio. De buen testimonio. ¿Se fijan por qué no cualquiera puede ser llamado diácono? Y aparte, lleno del Espíritu Santo, hermanos. ¿Y eso qué quiere decir? Que busque la santidad. Maduros espiritualmente. Maduros espiritualmente. Saber mucha Biblia, hermanos, no es sinónimo de madurez espiritual. Vivir la Biblia es sinónimo de madurez espiritual. Aleluya. De buen testimonio y llenos del Espíritu Santo. Así que, hermanos, tenemos que cuidar nuestro testimonio y tenemos que aprender a ir creciendo espiritualmente. Dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Se hace
Ahí están las dos funciones. Los apóstoles se iban a dedicar al ministerio de la palabra y los servidores a atender las mesas. Por eso al principio dijimos, ser siervo, ser diácono, no es sinónimo de autoridad, es sinónimo de servir. Y por eso nace el diaconado, hermanos. Nosotros estamos orando porque esta iglesia crezca. Y para que crezca, necesitamos servidores. Servidores que vayan y prediquen. Servidores que estén dispuestos a dar estudios en células. Servidores que vayan y canten a la célula. Servidores que ayuden en la oración en la célula. Se necesitan muchos servidores allá afuera. Se necesitan servidores aquí adentro, hermanos. Servidores aquí adentro. Y esto, hermanas, también las incluye. También las incluye. No nada más a los varones. En Romanos 12:1, hermanos, si tiene chance, busquen así rapidito. Romanos 16:1. Dice, os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea. Se requieren, hermanas, mujeres diaconisas. Es triste, hermanos, y es complicado ver hermanos varones evangelizando mujeres nuevas en el evangelio. No quiere decir que eso no sea posible, sí es posible. Porque para eso el diácono tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Y el diácono lo es. Pero ¿qué de la persona que está recibiendo el evangelio? Está confundiendo los sentimientos. Así que para eso, hermanas, también hay llamamiento. Se requieren mujeres de buen testimonio y llenas del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios que aquí hay hermanas de buen testimonio y llenas del Espíritu Santo. El único que dijo amén fue el hermano Raimundo. Yo sé que las mujeres no dijeron amén porque son tímidas, pero son de buen testimonio y llenas del Espíritu Santo. La iglesia primitiva necesitó mujeres. Hermanos, Agua Viva necesita mujeres de buen testimonio y llenas del Espíritu Santo. Los varones nos reunimos hace 2 semanas, hace 2 sábados. Las mujeres, ¿por qué no se reúnen? ¿Por qué no se levanta una y dice, yo les doy palabra? El Señor me acaba de decir que yo les dé palabra. Órenle al Señor para que le ponga en su corazón ayudar. Así que, hermanas, ¿dónde están las mujeres de buen testimonio? Hay muchos hombres. Siento que las estoy torturando. Hermanas, el cristiano, el hombre cristiano, la mujer cristiana no tiene que ser perfecto, Tiene que ser de buen testimonio y lleno del Espíritu Santo. Porque a veces erróneamente creemos, híjole, es que me equivoqué aquí. ¿Qué creen, hermanos? Yo también me equivoco y mucho. Pero el Señor ya me santificó. Y también me pidió que buscara la santificación. El que el Señor haya muerto por mí en la cruz del Calvario no es un amparo para que yo vaya y haga lo que me dé mi regalada gana. Y luego venga aquí a dar el mensaje del Señor. No, el Señor me dice, como a la prostituta, levántate y ya no peques más. Yo no te condeno. El Señor no me condena. Algunos sí. Pero el Señor no me condena. Así que, hermanos y hermanas, la iglesia del siglo XXI necesita diáconos y diaconisas, servidores y servidoras que estén dispuestos a ayudar en la obra del Señor, hermanos. Y el compromiso no es ni con el que predica, no es con los pastores. El compromiso es con el Señor.
El compromiso es con el Señor. Así que, hermanos, vámonos rápidamente a la primera carta de Timoteo, del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 3. Así que, hermanos, capítulo 3. Todos tenemos que trabajar, pero no todos podemos ser llamados diáconos. Pero el llamado al trabajo, primera de Timoteo, capítulo 3. Miren, hermanos, en el Antiguo Testamento no existía la palabra diácono, pero ya existían los servidores. Ya existían los servidores. En el segundo libro de Samuel, hermanos, el rey David está en guerra contra los filisteos. Y su ejército, ¿qué creen? Era como el del pastor Pedro, lleno de personas con muchos defectos. Y yo soy el primero de ellos. Pero un día el rey David, hermanos, hizo una exclamación. Solamente una exclamación, ni siquiera hizo una petición. Y dijo, ¿quién me diera de beber del agua del pozo de Belén? Fue una sola exclamación que hizo. No le dijo, hermano Raimundo, hermano Julián, quiero que me traigan agua del pozo de Belén, el que está en la puerta. No dijo eso. Dijo, ¿quién me diera de beber del agua del pozo de Belén, el que está en la puerta? Sin decir nada, hermanos, 3 hermanos valientes se levantaron de noche y ¿qué creen que hicieron? Fueron y trajeron agua del pozo de Belén. ¿Sabían qué implica eso? La muerte. Atravesar el campo de los filisteos que estaban resguardando el pozo. Ellos no titubearon. Como buenos siervos se levantaron y fueron y le trajeron agua a David. No le avisaron. ¿Sabes qué, señor? Yo voy por agua. ¿Saben por qué no le avisaron? Porque David les hubiera dicho, no vayas, te pueden matar. El campo está rodeado de enemigos. Hermanos, necesitamos abrir una célula, pero necesitamos hombres de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo. ¿Saben por qué, hermanos? Porque el lugar al que vamos a abrir una célula tenemos un enemigo que va a tirar dardos. Los hijos de Dios estamos convencidos de que nuestro enemigo está derrotado. Lo derrotó Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero sin embargo, sigue lanzando dardos. Y dice la palabra de Dios que no son cualquier tipo de dardos, que son dardos de fuego. O sea, que aparte de que entran, queman. Tenemos que ir al campo del enemigo. No podemos vivir en nuestra burbuja cristiana. Tenemos que salir e ir al campo del enemigo. Miren, hermanos, en mi trabajo, creo que ya ustedes supieron que me descansaron porque alguien me preguntó, yo le respondí y ese que me preguntó después me reportó que yo lo andaba evangelizando. Se acercó conmigo llorando y me dijo, Carlos, dijo, lo que yo busco es un padrecito. Pero usted es lo más parecido que encuentro a un padrecito. Un hombre quebrantado, hermanos. Los afanes de este mundo lo estaban acabando. Y hablé con él y le hablé de Cristo. Cuando sus problemas se resolvieron. ¿Cómo llegó la información a recursos humanos? No sé. Pero llegó. Y nada más estábamos él y yo.
Yo dije, híjole, debía haberme comprado sotana cuando yo servía de aquel lado. Y me descansaron, hermanos. En mi vida, en toda mi carrera me habían descansado. Aún cuando me portaban mal. Nunca, ¿verdad? Hice cosas indebidas. Porque yo tenía un trabajo y tenía que sacarlo. Siempre le decía a mi jefe, a mí me vas a regañar porque hice las cosas, no me vas a regañar porque no las hice. Oh, yo era muy irresponsable. Y nunca me habían descansado y me descansaron, hermanos. Porque el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo dice que no está permitido predicar. Y dijo mi jefe, díjole Carlos, y en la otra empresa de Federal Mogul tienen una Virgen de Guadalupe ahí en la puerta. ¿Cómo les digo eso? No les digan nada, Abraham, así déjalo. Mi jefe es cristiano, gracias a Dios. Tenemos un enemigo, hermanos, pero eso no nos debe de impedir que prediquemos a Jesucristo. Tenemos que ser sabios, hermano. No vaya a agarrarse su maquila ahorita. No, al que me corran, al cabo que... No, hermanos. Tenemos que ser sabios. A mí eso ya me enseñó a tener un poco más de sabiduría. Pero yo encontré a un amigo llorando. Si algo me hace llorar es de llorar a otro hombre. Y pues yo lloré con él. Y le hablé de Cristo. Y después me fui. Así que, hermanos, ser diácono posiblemente sea ser como los valientes de David. No perfectos, pero sí dispuestos a ir al pozo de Belén por agua. Así, porque desde siempre se han requerido servidores. Les recuerdo, hermanos, ser diácono no es sinónimo de autoridad, es sinónimo de servidumbre. Y Pablo, hermanos, en la carta a Timoteo lo describe los requisitos. Primera de Timoteo, capítulo 3, ¿lo tienen, hermanos? Amén. Versículo 8, vamos a leerlo. Dice, los diáconos asimismo deben ser honestos. ¿Hay honestos en esta casa? Y sentí que no los estoy torturando, hermanos. Dice, sin doblez, no dados a mucho vino, hermanos. ¿Hay dados aquí a alguien, hermano, a poco vino? Lo que es sin doblez, hermano. Ahorita vamos a... Okay. Ahorita vamos a leer ahorita Gloria a Dios. las características. Dice, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Puro hermano honrado aquí, hermanos. Eso, el Señor se agrada. No con los mentirosos, con los honestos. Dice que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Y miren, hermanos, hay que pasar el examen. Dice, y estos también sean sometidos a prueba primero. Y entonces ejerzan el diaconado. Si son irreprensibles. Hermanos, ¿a cuántos de nosotros no nos llaman la atención? Y lo primero que hacemos es ponernos a las patadas con el jefe. Es que yo tengo la razón y él no. En la iglesia, ¿ustedes creen que pase eso? O si yo fuera el pastor, yo hubiera hecho esto. Hermano, espera que Dios le llame y ya luego hace lo que usted dice. Ahorita se somete. Es que si yo, no, el pastor se equivocó. No, yo hubiera hecho esto. Y yo hubiera hecho aquello. Yo no hubiera comprado ese terreno, yo hubiera comprado el de enfrente. Cuando Dios le llame, lo hace. Ahorita se sujeta. Aguante, se dice la hermana. Sí, hermanos, porque a veces nos llama la atención y ponemos nuestra cara de balón ponchado. Así me decían a mí cuando inicié. Cara de balón ponchado, porque cada que predicaban algo y a mí me dolía, yo decía, este viejo ahorita que baje al predicador. Sí, hermanos.
Sí, ahorita que baje, o sea, si yo sí, decía, si yo no vengo aquí para que me tiren de tomatazos, ni en el trabajo. ¿Y por qué aquí? Donde me tienen que dar amor, decía. Así que, ahí les va, mujeres. Las mujeres así mismo sean honestas. También, igual que los varones. Eso. No calumniadoras. Ay, no hubo memes. Sobrias. ¿Qué es sobria? Ahorita vemos. Van a salir bien chipotudas. Fieles en todo, incluido el esposo, ¿eh? Isabel está enamorada, Vivi está enamorada. Ve a Richie bonito. Lo acaba de decir, que cumpliera todo. Dije, no, pues yo nomás cumplí. Y lo veo como que es un buen siervo de Dios. Y no le veo lo demás. Ok. No, pues veo menos. No se crea. Me ha gustado ver parejas como Billy, como Richie y como todos ustedes también. Lo que pasa es que ellos expresan mucho el tiempo que le estuvieron pidiendo a Dios por una pareja y ambos. Den su testimonio, no se crean, hermano. Bien, mujeres, no calumniadoras, sino sobrias y fieles en todo. Varones, los diáconos sean maridos de una sola mujer. El mundo miente, hermanos, y dice que nos tocan de a 7. Y otra cosa, ¿verdad? El mundo miente. La Biblia dice maridos de una sola mujer. Aunque no digan amén, no escuchen ni un amén, varones. Me dejaron solo. Bueno, 5 minutos tarde también vale. Que gobiernen bien sus hijos. Aleluya. ¿Qué opinan los hijos de nosotros como papás? ¿Qué opinamos de nosotros papás? Que gobiernen bien sus hijos y su casa. Dice, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí. Fíjense, hermanos, no nos quedamos con las manos vacías. Dice, para que los que gobiernan bien, para los que ejerzan bien el diaconado, ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. ¿Se fijan, hermanos, que el Señor pide, pero también da? Habemos cristianos que primero pedimos, primero queremos que el Señor nos dé, y luego si nos da, nosotros le damos al Señor. Bien, vamos a ver paso a paso cada uno de los puntos que aquí vimos. ¿Qué dice el versículo 8? Que sean honestos. ¿Qué es ser honesto, hermano? Ser respetable. ¿Hay alguna versión que dice que sea respetable? ¿Alguien la tiene así? No. Vamos a traer Biblias de diferentes versiones, hermanos. Dice respetable. Otras versiones dicen que sea honorable. En la mía dice digno. Que sea digno, dice la versión de la hermana Rosa. No son Biblias diferentes, hermano. Nada más la versión es diferente. El significado es lo mismo. Que sean dignos de respeto. De buen testimonio. De buen testimonio, dice otra versión por allá. Hermanos, los diáconos deben ser cristianos, ejemplos dignos de imitar. Yo cuando empezaba yo decía, yo admiré mucho a un cristiano, al hermano Sosa, Gustavo Sosa. Ese es un hombre que el Señor le dio mucho talento.
Y decía, cuando yo sea grande voy a ser como él. Le llevó como unos 10 años a él, ¿verdad? Pero en el evangelio no, yo era más nuevo que él. Así que, pero no, el Señor me dijo, te queda muy grande su uniforme, yo te voy a dar el tuyo. Así que, hermanos, el diácono tiene que ser honesto. El diácono, hermanos, tiene que ser un ejemplo digno de imitar. Y no nada más en la iglesia, como la vitacilina. En la casa y en la oficina. También hay que ser. Si son estudiantes en la escuela también. Tenemos que ser dignos de imitar. Mínimo que digan, no sé qué tiene el... ¿Quién es el pitín? No sé, así le dicen a un hermano. Pero aquí es el hermano Raimundo. Así le dicen al hermano Raimundo. No sé qué tenga, pero hasta gordo me cae porque todo le sale bien. Es que el Señor está con él. El Señor está con él. Ese debe ser un diácono digno de imitar. El estándar, hermanos, es alto, pero es posible. El Señor ya nos dio su espíritu para que more en nosotros. Y ya no somos nosotros, dice Gálatas 2:20. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, a ver, fíjate, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí y por usted también, para que no se sienta mal. El estándar del diácono es alto, no es fácil. Pero la iglesia, hermanos, necesita cristianos ejemplos, aparte de los pastores. Y el estándar, hermanos, no nada más es para los diáconos, es para todos. Porque podemos ser bien ¿qué? ¿Qué palabra uso que no sea ofensiva? No, somos bien flojitos y al cabo yo no soy diácono, yo me puedo portar como yo quiera. No, hermano, usted es un hijo de Dios. Conchudo. Pero sí, ya. Sí. No, hermano, no necesita ser diácono para ser un hombre sin doblez. No necesita ser diaconisa para ser una mujer sin doblez. Para ser una mujer honesta, para ser un hombre honesto. Usted y yo somos hijos de Dios. Y el estándar también aplica para todos. Ahora, pregunta: ¿vivimos vidas dignas de ser invitadas? No me conteste a mí. Contéstese usted solo. El diácono, hermanos, tiene que ser sin doblez. Algunas versiones dicen de una sola palabra. En este dice no de dos lenguas. No de dos lenguas, como las serpientes dijeron en la plática de varones. ¿Sabían que las serpientes